Ya van 5, bueno, con esta van a ser 5 prédicas que se habla acerca de Melquisedec. Ya dijimos que Melquisedec no es Cristo. Melquisedec no es una persona. Melquisedec es un orden sacerdotal, es un papel, es un rol que el Dios Altísimo le da a aquellos que son predicadores de justicia, aquellos que son predicadores de la verdad, de la palabra, aquellos que traen palabra de santidad, de bendición, de justicia, de lo recto, de lo correcto. Ese es el orden de Melquisedec. Ya vimos en capítulos anteriores, en prédicas anteriores, cómo Jesucristo se tuvo que hacer un Melquisedec para poder ser sacrificado él a sí mismo en esa cruz del Calvario. ¿Okay? Si él no se hubiera convertido en un Melquisedec, no hubiera podido dar su vida por nosotros, no había podido hacer el sacrificio perfecto, porque solamente un Melquisedec puede hacer los sacrificios que el sumo sacerdote tenía que hacer. ¿Okay? Eso ya lo expliqué en prédicas anteriores para que lo esté checando, lo reciba y pueda ir avanzando en esta revelación o en este conocimiento que Dios nos está mostrando sobre esta casa espiritual. Amén. Hebreos 7:13. Ya vimos la semana pasada acerca de que la palabra de Dios, Jesucristo mismo dijo que Él no vino a abrogar la ley, vino a cumplirla. Y voy a seguir platicando un poquito de esto más adelante, pero mientras vamos a continuar. Dice la palabra en Hebreos 7:13: de aquel de quien se dice esto, pertenece a otra tribu de la cual nadie ha servido en el altar, porque todos saben que nuestro Adón surgió de la tribu de Judá, y que Moisés nada habló acerca de esta tribu cuando habló a los sacerdotes. Estamos viendo cómo el Señor Jesucristo, Yeshua Mashiach, no viene de la tribu de Leví, no viene de un sacerdocio establecido por regla, establecido por ley. Hace unos días estuve diciendo que los sacerdotes levitas podían ser malos y perversos, podían ser buenos y santos, pero había de todo. Era solamente por una descendencia física que se convertían en sacerdotes levíticos, pero no tenían un corazón conforme al corazón de Dios. Si tuvieran un corazón conforme al corazón de Dios, los fariseos y saduceos no hubieran sacrificado o no hubieran dado al Cristo en sacrificio. ¿Qué quiere decir? Su corazón era malvado y perverso. ¿Sí estamos entendiendo eso? Y un Melquisedec no da la vida por otro, o más bien un Melquisedec no ofrece otra vida por sí mismo. El Melquisedec se da en vida por otros a sí mismo. Ese es un Melquisedec. Un sacerdote del Dios Altísimo se da por sí mismo para vida a otros. Amén. Ok, entonces el sistema el Mesías pertenecía a un sistema sacerdotal de Melquisedec, no levítico. Entendamos eso, porque eso es importante en todo este mensaje. Todo Hebreos habla acerca de un sistema sacerdotal en el cual el levítico deja de funcionar para comenzar un sistema nuevo en orden sacerdotal, que es el del Melquisedec. Entonces Jesucristo es del orden sacerdotal Melquisedec. Los levíticos tienen que desaparecer porque su sistema sacrificial es imperfecto. El sistema de la ley sacrificial ceremonial es imperfecto y se tiene que hacer cada vez que un hombre pecaba. Cada vez que un hombre pecaba tenía que ofrecer sacrificios, tenía que sacrificar una oveja, un carnero, etc. ¿Para qué? Para el perdón de pecados. Hoy en día, el Melquisedec, con su sacrificio perfecto, nos da una vida comprometida con Él y nos pacta para estar en santidad y obediencia con Dios, y entonces eso nos hace estar en vida eterna en Cristo Jesús. Amén. Entonces, sigue diciendo el versículo 15: se hace todavía más claro si un cohen, si un sacerdote de diferente tipo surge como Melquisedec. Aquí está haciendo la diferencia. Está quitando los levitas para meter a un orden sacerdotal diferente, un Melquisedec. Y sigue diciendo: uno que llegó a ser sacerdote no por virtud de una regla de la Torá.
Jesucristo se convierte en sacerdote no por la ley, no por una regla de la Torá, sino que se convierte en sacerdote, dice así, sino por virtud del poder de una vida indestructible. ¿Qué quiere decir esto de una vida, por el poder de una vida indestructible? El Señor Jesucristo ofrece su propia vida en sacrificio por cada uno de nosotros en esa cruz del Calvario. Pero ¿cómo podemos identificar que este Melquisedec, este Jesucristo, el Dios nuestro, cómo podemos saber si verdaderamente era el Mesías? ¿Cómo podemos saber si verdaderamente era el Hijo de Dios? ¿Cómo podemos saber si verdaderamente era Dios? Y por eso el escritor de Hebreos dice que fue manifestado con un poder de una vida indestructible. ¿Cómo podemos ver que Jesucristo tiene una vida indestructible? Porque resucitó al tercer día, resucitó de la muerte. Es una vida indestructible. Aquel que resucita una vida eterna, una vida indestructible, es un Dios todopoderoso. Es Cristo. Amén. Él no lo está manifestando en virtud del poder de una vida indestructible. ¿Qué quiere decir con esto? Que también a base de su sacerdocio de Melquisedec, Él se entrega a sí mismo a morir por nosotros, y ahora ese sacrificio de expiación ya no tenemos que estarlo haciendo día con día a través de sacrificios de animales. Ya no hay necesidad de que exista un sistema levítico que tiene que estar intercediendo, pidiendo perdón por cada uno de nosotros a través de sacrificios. Hoy ese Cristo, ese Dios todopoderoso, nuestro Dios, hoy se entrega a sí mismo por nosotros para el perdón de pecados, muere en esa cruz y ahora ya no es necesario ningún sacrificio. Ya no es necesario ningún sacrificio, gracias al Dios eterno. Amén. Si lo vamos entendiendo. Ya no tenemos por qué andar haciendo mandas allá a San Juan de los Lagos. Ya no tenemos que andar yendo a hacer otras cosas. Nuestra vida consagrada al Cristo, nuestra vida dedicada al Dios Todopoderoso, Él ya pagó el precio. Amén. Entonces, en base a esa vida indestructible, en base a esa vida de poder, en el cual Él quebranta todo sistema de expiación para siempre, a través de su sangre preciosa y a través de resucitar al tercer día, Él nos está enseñando que Él es el Dios Todopoderoso y que fuera de Él no hay salvación. ¿Fuera de Él qué? No hay salvación. 17. Porque está escrito: tú eres sacerdote para siempre, para ser, fíjense bien como dice esta Biblia Kadosh, para ser comparado a Melquisedec. O sea, Jesucristo lo están comparando a Melquisedec, pero no lo están comparando por ser un hombre común y corriente, lo están comparando en base a un orden sacerdotal. Melquisedec en los tiempos de Abraham era Shem, hijo de Noé, un hombre mortal que murió y no resucitó. Mas sin embargo en Hebreos están diciendo: tú eres un sacerdote para siempre, para ser comparado al Melquisedec que Abraham se le presentó. Jesucristo tuvo que ser comparado al orden sacerdotal de Melquisedec. ¿Por qué? Por el sistema expiatorio interno de corazón, en el cual es un hombre santificado, dando su vida por otros hombres a través de la intercesión, a través de la oración, a través de dar su vida con la palabra, porque la palabra es vida. Amén. ¿Nos vamos entendiendo? ¿Sí, amén? Entonces, vemos cómo hay una transferencia. A ver, cámbiale, mijo, por favor. Vemos cómo hay una transferencia del orden sacerdotal de la tribu de Leví hacia el orden sacerdotal de la tribu de Judá. Por regla, por ley, ninguna tribu podría recibir el sacerdocio si no fuera levítico, si no fuera de Leví. Hoy el Dios Todopoderoso, por medio de Jesucristo, quebranta, rompe, destruye ese sistema, ese
sacerdotal para dar un orden sacerdotal mayor. Y ese es el orden del Melquisedec. Amén. Entonces Jesucristo está entregando su vida como Melquisedec. Ya dijimos que los sacerdotes de Leví era a través de descendencia, de linaje carnal. Pero Jesucristo, en el orden de Melquisedec, su base está cimentada en un poder indestructible. Amén. Dice el versículo 18: de modo que por un lado el mandamiento anterior es obviado por su debilidad e ineficacia. Entonces, volvemos otra vez a lo que dice el mandamiento, ley, Torah. Está diciendo que el mandamiento anterior de los sacerdotes, del sistema sacrificial de los sacerdotes, no está hablando de la ley moral del Dios Altísimo. No matarás, no robarás, no adulterarás, no codiciarás, honrarás a tu padre y a tu madre, tendrás un solo Dios, no tendrás imágenes ni esculturas arriba, abajo, en medio, y no tendrás, solamente a tu Dios adorarás. Dios no puede quebrantar su mandato. Este mandamiento que está diciendo, entonces, por un lado el mandamiento anterior es obviado por su debilidad y ineficacia. ¿Usted cree que los 10 mandamientos son débiles e ineficaces? No. El escritor de Hebreos está diciendo que el sistema levítico era ineficaz e débil. Vuelvo a repetir, sacerdotes por descendencia, pero no tenían un corazón puro, no tenían un corazón limpio, buscaban su codicia, buscaban su bienestar, buscaban su propio bien y no el de la sociedad o bien de los creyentes. Amén. Entonces sigue diciendo en el 19: porque la Torah no perfeccionó nada. No estamos hablando de los 10 mandamientos, estamos hablando de la ley ceremonial para perfeccionar en santidad al hombre. Las leyes ceremoniales no perfeccionan a un hombre. ¿Qué quiero decir con esto? Fíjense qué comodita la tenían los cristianos, bueno, no eran cristianos, los hebreos, los israelitas en ese tiempo. China libre, yo hago lo que quiero, yo peco cuando quiero, y al cabo mañana le traigo un borreguito, que lo sacrifiquen y yo sigo mi vida pecando, mira cómo da. No había una transformación, no había una perfección en el espíritu, en vivir en un espíritu de santidad, de amor y entrega al Cristo, al Dios Todopoderoso, a Yahweh. Hoy en día será igual. Hoy en día estaremos igual. ¿Cuánto valoras la sangre de Cristo? Santo Dios. ¿Cuánto valoras la sangre de Cristo? Que hoy estás pensando que es igual que antes. Puedes hacer lo que tú quieras, al cabo dices, una vez salvo, siempre salvo. ¿Pero qué crees? En esta iglesia no creemos esto. Amén. En esta iglesia no creemos eso. El que practica el pecado es hijo del diablo, aunque te llames cristiano. Si tú practicas el pecado, es hijo del diablo. No lo digo yo, no se ofenda conmigo. ¿Quién lo dice? La palabra. La palabra. Entonces estamos viendo que porque la Torah no perfeccionó nada. Sabemos que la ley no perfecciona nada. La ley solamente está identificada para que tú sepas que es pecado, que está bien y que está mal. No os hagáis, no te hagas el... No os hagáis. La ley está estipulada para que tú aprendas a discernir qué es pecado, qué es bueno y qué es maldad. La ley por sí sola no trae salvación. Solamente la salvación la da Cristo. ¿Y a quién se la da Cristo? A sus hijos que son obedientes en su palabra. ¿No os hagáis? Versículos bíblicos cambiados en la Reina Valera, pero en otras Biblias dice claramente que aquel que es hijo y obedece la palabra de Dios
será salvo. Amén. Sigue diciendo la palabra. Y por otro lado, una esperanza de algo mejor es introducida por medio de la cual nos acercamos más a Yahweh. ¿Cuál es la mejor esperanza que tenemos hoy en día tú y yo? ¿Sabes cuál es la esperanza? Que tenemos al sumo sacerdote intercediendo por nosotros, al gran Melquisedec, al lado derecho del Padre, a Jesucristo mismo, intercediendo, orando y dándole pliegos petitorios a Dios Todopoderoso para que vengan bendiciones sobre cada uno de nosotros. Amén. Entonces, esa mejor esperanza, ese Dios vivo, Jesucristo mismo, Yahshua Mashiach, desciende con su Santo Espíritu para que Él more en ti, su Santo Espíritu mora en ti, y ese Espíritu que se le llama verdaderamente, los rabinos lo reconocen como el Espíritu de Santidad, pero los cristianos lo conocemos como el Espíritu Santo. Pero la realidad es el Espíritu de Santidad que mora en ti. Y si el Espíritu de Dios, dice ser cristiano, mora en ti, ese Espíritu de Santidad, ¿hacia dónde te va a llevar? A la santidad. A la santidad. ¿A dónde te va a llevar? ¿A dónde te va a llevar, Fresán? A la santidad. Díganle a la mente, regresa. Regresa, no estés divagando, regresa. ¿Ok? No piensen en otras cosas, están aquí. Amén. Camarón que se duerme, no se duerma porque se lo lleva el diablo. No, cuidado, ponga atención. ¿Sale? Entonces sigue diciendo, en base a este versículo bíblico, entonces nos dice que el sistema sacerdotal levítico ha sido superado por un sistema sacerdotal mayor. ¿Y cuál es? El de Melquisedec, el que permanece para siempre. La palabra de Dios en Salmo 110:4 dice que tú eres un sacerdote para siempre, comparado al orden de Melquisedec. Comparado a Melquisedec, tú eres el Melquisedec, le dicen a Jesucristo como profecía en el Salmo 110. Entonces, vemos aquí que Jesucristo mismo, a través de su orden sacerdotal, no está aboliendo la ley, está aboliendo el sistema sacerdotal para dar entrada a un nuevo orden sacerdotal. Aquel que, por el Espíritu de la Santidad, se mueve en esa santidad, consagrándose para el Dios vivo, dando su amor al Dios vivo, y por medio del amor del Dios vivo, nos da el amor para amarlo a usted. Aunque eso no lo debo de decir. Amén. ¿Qué quiere decir? Ese amor que Dios pone en nosotros nos hace ser pacientes con los hijos que van creciendo poco a poco. Pacientes, creyendo que Dios los va a transformar, confiando en que el Espíritu de Dios está caminando en ustedes, creyendo que ustedes van a llegar un día a ser reyes y sacerdotes conforme a la palabra. Amén. Entonces, paciencia, mi pequeño Solín, dijera el Calimán. Entonces, sigue diciendo la palabra que el Señor Yahshua se convierte en un sumo sacerdote. Desde el cielo está presto a ayudarte a que tú enfrentes tu día a día en esta tierra, pero sin abolir la ley. Si Cristo aboliera la ley desde el cielo, tú y yo estaríamos haciendo lo que quisiéramos, porque no tendríamos conciencia de lo que es pecado. ¿Sí aclaramos eso? O sea, no tendríamos conciencia. Fíjate lo que son las cosas. El mismo Jesucristo en Mateo 5:17 dice así, es más, te lo voy a leer. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. ¿Qué dice? No he venido a abrogar, no he venido a quitar. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Él cumple con toda la ley. Si no hubiera cumplido con toda la ley, no podría haberse hecho sacerdote para siempre. No podría haberse hecho sumo sacerdote. No podría haberse hecho un Melquisedec.
no podría haber pagado el precio y no podría haber satisfacido al Dios Todopoderoso que se encontraba en ira contra el hombre a causa de sus pecados. En su perfecta divinidad y obediencia al Padre, Él se hace verdaderamente esa vaca sagrada, esa vaca roja que tenía que ser sacrificada para santificar a todo el rey de Israel, a todo el templo. Hoy en día tu templo está siendo santificado a través del sumo sacerdote, el Melquisedec, Jesucristo, nuestro Señor, que está sentado a la derecha del Padre, que con su sangre te está limpiando, lavando, para que tú puedas venir a ser un hombre santificado. Hoy, cada sacerdote del Dios Santísimo tiene que cumplir un juramento, hacer un juramento y un pacto con el Dios Todopoderoso de vivir en santidad. Y creo que pocos cristianos lo han hecho. Pocos cristianos lo han hecho. Ningún sacerdote podría ser consagrado al Dios Altísimo si no se pacta con Dios. Y eso se lo voy a enseñar en el próximo capítulo. Vamos en episodios. Amén. ¿Ok? Entonces sigue diciendo: porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Y entonces, ¿por qué los cristianos de hoy en día dicen que la ley ha sido abrogada y que ahora vivimos bajo gracia y con la gracia de Cristo podemos hacer lo que queramos? Al cabo ya estamos salvos. Gran mentira. Dice: cuando pasen el cielo y la tierra. ¿Cuándo pasará el cielo y la tierra? ¿En qué capítulo bíblico o en qué versículo bíblico dice que el cielo y la tierra pasarán? ¿Y cuándo será? ¿Cuándo será? ¿Por qué dices que se abrogó? ¿Por qué dices que está abrogada la ley? Mire, cuando el cielo y la tierra pasen, ¿sabe cuándo va a ser? Después de 1000 años que Jesucristo haya estado aquí en la tierra, después que haya dirigido la tierra bajo un cetro de poder y de justicia con vara de hierro, desbaratando y desmenuzando todos aquellos que se opongan en ese año milenial en contra de su reino, serán destruidos. ¿Por qué serán destruidos? Porque desobedecen la ley. La ley estará vigente. ¿La ley estará qué? Vigente. ¿Y cuándo se quitará la ley? Cuando el cielo y la tierra sean quitados y entonces venga la eternidad del Dios Todopoderoso. Porque entonces todos los rebeldes que se hayan levantado en esa época, el Señor los destruirá, los quebrantará y mandará definitivamente al diablo eternamente. ¿A dónde? Al lago de fuego. Ya no estará en el abismo, ¿estará dónde? En el lago de fuego. Los demonios ya no estarán en el abismo, ¿dónde estarán? En el lago de fuego. ¿Cuándo pasará? 1000 años después de Cristo reine. ¿Por qué dices que la ley se va a quitar? O no sabemos leer, o queremos interpretar lo que nos conviene, o queremos poner la ley, o queremos poner la palabra de Dios a mi conveniencia. Tengamos cuidado con lo que estamos diciendo. La ley no pasará. Cuando venga la eternidad, cuando seamos eternos con el Cristo, nuestros cuerpos glorificados no tendrán necesidad de pecado. Ya habremos sido enseñados lo que es pecado y lo que es malo. Entonces, la ley ya no tendrá que existir, porque todos seremos santos, igual que como Él es santo. Amén. Sigue diciendo: de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Imagínate si yo como sacerdote te dijera: China libre, Rocío, llégale y tráete del Chedraui unos chetos y unos churrumais, pero no los pagues, vente. Bonito me vería, ¿no? Enseñándote a pecar, tolerando tu pecado y no confrontándote con tu pecado. Bonito me vería. ¿Sería un sacerdote como Melquisedec? No. Sigue diciendo: mas cualquiera que los haga y los enseñe, ándele. Cualquiera que los haga y les enseñe, vive por gracia y haz lo que quieras.
Cuidado, cuidado. La gracia rabínica es diferente a la gracia cristiana y eso lo he explicado un montón de veces y voy a hacer una serie de prédicas acerca de la gracia. La gracia quiere decir los dones inmerecidos que el Dios Altísimo pone en ti para que tú seas vencedor sobre toda circunstancia de maldad y pecado. Esa es gracia. Que puedas hacerle frente a todo embate del enemigo. Esa es la gracia. Más no que vayas y peques y después digas, al cabo la sangre de Cristo me limpia. No es así. Cosas muy diferentes. Sigue diciendo la palabra. Sigue diciendo, este será llamado grande en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Qué quiere decir justicia? Justicia quiere decir hacer lo correcto, hacerlo santo, hacerlo puro, hacerlo de buen nombre. Entonces, si tú no haces justicia, lo correcto, lo santo y lo puro, ¿y quién te va a decir que es puro y que es santo? La ley. La ley. ¿Quién te va a decir que va a ser santo o bueno? La ley. Entonces, ¿está vigente? Sí, está vigente. No entraréis en el reino de los cielos. Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable del juicio. Hoy, porque vivo por gracia, ¿puedo matar a alguien? Hoy, porque vivo en gracia, ¿puedo robar? Hoy, porque vivo en gracia, ¿puedo adulterar? Hoy, porque vivo en gracia, ¿puedo dejar mi matrimonio e irme a China libre y dejar a mis hijos botados y a mi esposa botada? ¿O mi esposa dejarme a mí? No. Bueno, entonces, la regulación que establecía el sacerdocio del Antiguo Testamento fue abrogada cuando Dios inauguró un nuevo sacerdocio. Entonces, la ley que estamos hablando, que está siendo abrogada, que está siendo quitada, es la ley del sacerdocio levítico para implantar un nuevo orden sacerdotal. Y proveyó un sacrificio que pusiera fin a todos los sacrificios. ¿Cuál es el sacrificio que puso fin a todos los sacrificios levíticos? El sacrificio del Cristo, de Yeshua Mashiach. Amén. Entonces, esa esperanza es la que tenemos nosotros. Esa es una esperanza mejor, mucha gente le llama el nuevo pacto o el mejor pacto. Esa sangre preciosa nos renueva en un nuevo pacto en Cristo Jesús, o bien ante el Padre Celestial. ¿Qué quiere decir? Que nosotros a través de la sangre derramada podemos entrar confiadamente al trono de la gracia. ¿Quién está en el trono de la gracia? El Señor. Dios Todopoderoso. ¿Y por qué quiero entrar al trono de la gracia? Porque la gracia que el Dios Todopoderoso derrama sobre el Hijo es dones inmerecidos, favores celestiales, bendiciones eternas para que tú seas cada día más santo. ¿Más? Santo. Amén. Amén. Están muy callados. Estamos atentos. ¿Poniendo atención o durmiéndose? Poniendo atención. Amén. Gloria a Cristo. Entonces, a través de esa sangre preciosa de Jesucristo, nosotros tenemos una cercanía y una relación con el Dios eterno. Una comunión con Él. Tenemos una intimidad con Él. ¿Y cómo tengo una intimidad con Él? Digo ser cristiano y no oro. Digo ser cristiano y no tengo la palabra de Dios en mi boca. Digo ser cristiano y me comporto peor que un hijo del mundo. ¿Soy o no soy? ¿Soy cristiano? Pues mira, de lengua para afuera nada más, de dientes para afuera, pero internamente no. Y a lo que quiero que entiendas es que para que tú tengas una cercanía con Dios y te puedas convertir verdaderamente en un cohen, en un sacerdote, solamente va a intervenir en tu corazón. Lo que tengas internamente es lo que verdaderamente va a definir si eres un hijo del Dios vivo o no lo eres. Por eso cuida tu testimonio. Amén. Cuida tu testimonio. Somos pecadores, no hay ningún santo aquí, pero queremos vivir cada día mejores en santidad. Amén. No estamos juzgando a nadie,
Todos somos pecadores, yo soy pecador, es más, soy más pecador que usted. Pero deseo en mi corazón buscar al Señor día a día y hacer cada día mejores cosas. ¿Amén? ¿Amén? Entonces, el corazón va a definir de quién eres hijo. Tu corazón, tus actos van a definir de quién eres hijo. ¿Amén? Entonces, vuelvo a declararte lo que es la ley. La ley no tiene el propósito de salvar personas. No tiene propósito de salvar personas la ley, sino señalar solamente el pecado. Solamente lo señala. Es para que el cristiano se dé cuenta que es bueno y que es malo. O bien los hombres se den cuenta que es bueno y que es malo. Romanos 3:20 dice: porque ninguna carne es justificada delante de Dios por las obras de la ley. Ninguna carne va a ser justificada delante de Dios por medio de la ley. Cuando tú llegues al cielo y si no te arrepentiste de tus pecados, bueno, pues a lo mejor ni vas a llegar, ¿no? Las obras que hiciste, tus pecados, por medio de la ley, van a fijar, te van a justificar o bien te van a desechar. Dice, porque el pecado fue dado a conocer por medio de la ley. Amén. Amén. De manera, Gálatas 3:24, de manera que la ley ha sido nuestro guía hacia Cristo. Así dice la palabra de Dios. De manera que la ley ha sido nuestro guía hacia Cristo. Si no tuvieras ley, no hubieras conocido a Cristo. Para que fuéramos justificados por medio de la fe. Si no tuvieras ley, no hubieras conocido a Cristo. Si no hubieras conocido a Cristo, no hubiera crecido en fe en ti. La fe no se hubiera dado justificado para ti, para salvación. Pero una vez venida la fe, no estamos bajo yugo de tutores. Cuando un verdadero cristiano tiene la fe puesta en Cristo, en el que cree, en el que vive, en el que es eternamente un verdadero cristiano por medio de la fe, nunca más vuelve a pecar. Y entonces ya no es necesaria la ley que te esté tutoreando, que te esté mentoreando, diciéndote esto es bueno, esto es malo, porque conoces por la fe quién es el Cristo. ¿Amén? Amén. Pero mientras no somos esos verdaderos cristianos y estamos en un crecimiento, tenemos que basarnos a la ley para que nos diga esto es malo, no lo hagas, y entonces camines para acá. Amén. Entonces, la salvación entonces viene solamente por Cristo. Amén. Hebreos 7:20 dice, y lo que es de más peso, Yahweh hizo un juramento. ¿Quién hizo un juramento? Yahweh. Porque ningún juramento fue hecho relacionado con aquellos que llegan ahora a ser conajines. Fíjense bien, este es Biblia Kadosh, pero te voy a decir como dice en la Peshita. En la Peshita está más claro. Y de aquí lo que te dije hace un rato, para ser sacerdotes del Dios Altísimo necesitamos un juramento. La palabra Hebreos lo dice. Lo voy a profundizar próximas prédicas. Y dice así en la Peshita. Porque ellos eran hechos sacerdotes sin juramento. Los levitas eran hechos sacerdotes sin juramento. Solamente porque eran linaje levítico eran sacerdotes. Pero no hacían un juramento. Pero el orden de Melquisedec sí tiene que hacer un juramento para convertirse en sacerdote. Un compromiso y un pacto de santidad viviendo al Padre. Y dice así, sigue diciendo, porque ellos eran hechos sacerdotes sin juramentos, pero este orden sacerdotal con juramento, como se dijo respecto a él por medio de David, juró Yahweh, y no mentirá, tú eres sacerdote eterno a semejanza de Melquisedec. Tremendo. ¿Ya se pactó con Dios? ¿Ya juramentó con Dios? Primera vez que me doy cuenta que es así. Tenemos que pactarnos con Dios. Los sacerdotes morían al entrar al Santísimo, amarrados de la cintura, porque al morir automáticamente, si no estaban en santidad, al entrar al Santísimo morían instantáneamente porque era pecado. Pactados sin juramento. Pero hoy el sacerdote que quiere servir al Dios eterno tiene que estar pactado por Dios, en Dios y con Dios. Amén. Qué tremendo, ¿no? El 22 dice, y también esto demuestra cuanto mejor es el pacto por el cual Yeshua es garante.
Jesucristo ahora se convierte en ese sacerdote, sumo coel, sumo sacerdote. Él se convierte en ese Melquisedec y Él está siendo nuestro aval. Él está siendo quien nos da la garantía que verdaderamente pertenecemos a algo. O bien Él está dando su garantía de que Él está pagando el precio por nuestra maldad y nuestros pecados, que nos posiciona delante del Dios Altísimo. Eso es garante, es una garantía. Amén. Entonces Jesucristo mismo se hace garantía. Jesucristo mismo, ¿por qué se hace garantía? Porque Él pagó el precio por el pecado, por la ley. Y en su resurrección y estar en la presencia de Dios, Él mismo está intercediendo, Él mismo está firmando de aval por ti para que tú no te pierdas y para que toda aquella deuda que tú adquieres delante de Dios, Jesucristo mismo como aval, como garante, pague el precio de tus deudas. Amén. ¿Sí cree que Jesucristo va a pagar el precio de sus deudas? Amén. Entonces el sacerdocio levítico es ineficaz, débil, tiene que ser quitado. Jesucristo se tiene que poner, porque ahora Él en su sacerdocio es eterno, influyendo, intercediendo, orando por nosotros eternamente. Amén. 23 dice: además los actuales sacerdotes son muchos, debido a que por la muerte son impedidos para poder continuar su oficio. Tenían que ser muchísimos sacerdotes porque morían. Ahora ya no hay necesidad de más sacerdotes. Ahora Jesucristo mismo es eterno. Ya no hay necesidad de esos sacerdotes porque mueren. Ay, pastor, entonces ¿por qué sacerdote usted? No os confundáis. Estamos hablando del orden, del oficio sacerdotal. No que los sacerdotes dejen de existir. Entendamos. Hoy en día es necesario que los sacerdotes también estén ministrando al cuerpo de Cristo. El oficio sacerdotal no es quitado, pero hoy es un nuevo orden, un sistema diferente sacerdotal. Los sacerdotes no son quitados, tampoco está hablando que los sacerdotes desaparecen. ¿Sí nos queda claro? Entonces, fíjate lo que dice la Peshita en el versículo 24. Bueno, te voy a leer primero la Kadosh. En el 24 dice: pero como Él vive para siempre, su posición de Cohen no se transfiere a nadie más. Fíjate, aquí dice que el sacerdocio no se transfiere. Entonces, ¿por qué hoy en día hay sacerdotes si el sacerdocio no se transfiere? Eso dice la Kadosh. Fíjate lo que dice la Peshita: pero por cuanto permanece eternamente, su sacerdocio no deja de ser. Ahora está hablando de su sacerdocio eternamente, ya no está hablando de un sacerdote, está hablando de su sacerdocio, de un oficio, permanece eternamente. La Dios habla hoy, dice: pero como Jesús no muere, su oficio sacerdotal no pasa a nadie más. Entonces, como Jesucristo no muere, entonces ya no puede haber sacerdotes. Fíjense bien cómo las diferentes versiones bíblicas hacen que a veces confundamos el mensaje bíblico correcto. Por eso es tan importante leer una y otra versión bíblicas para llegar verdaderamente a un entendimiento. Profundizar sobre los diccionarios en hebreo y en griego para que podamos entender verdaderamente lo que el mensaje nos quiere decir. Si yo, en base a estos 3 versículos bíblicos que te hablé de 3 versiones diferentes, pudiera decir que el sacerdocio es intransferible e inmutable, que no cambia. Pero la realidad, lo que quiere decir el mismo Dios a través de esta palabra, es que Él en su oficio sacerdotal es inmutable, no cambia, es perfecto, es correcto. Pero en ese oficio sacerdotal le da autoridad a otros sacerdotes para que puedan establecer la palabra del Dios vivo, para que sea de edificación al cuerpo de creyentes y viven una vida en santidad. Amén. Entonces la Peshita es la mejor versión, pero por Cohen, por este sacerdote, no se transfiere a nadie. Es la otra versión.
Pero por cuanto permanece eternamente, su sacerdocio no deja de ser. No está hablando que quitará a los sacerdotes, como dicen otras versiones. No está hablando que su sacerdocio es intransferible. No está hablando de eso. Está hablando de que su sacerdocio permanece para siempre. Y en medio de ese sacerdocio que permanece para siempre, unge a sacerdotes consagrados para que permanezcan en ese orden sacerdotal para siempre. Amén. Amén. ¿O fue difícil de entender o de explicar? Entonces, ahora, como me está diciendo la palabra, su sacerdocio no deja de ser. Hoy nos está diciendo que el Cristo, que el Dios de Yeshua, nos está diciendo que ahora ya no dependemos de animales para una salvación. Ya no dependemos de sacrificios animales para un perdón de pecados. Nos está diciendo que ya no necesitamos la mediación de un Cohen. Ya no necesita usted la mediación de un Cohen, de un sacerdote. Usted ya tiene puertas abiertas, creyendo y arrepintiéndose de su pecado, de poder estar delante del trono de Dios y pedir lo que usted quiera. Pero primero arrepiéntase. Nadie puede entrar a la presencia de Dios si no es santo. Y para ser santo tengo que pedir perdón y arrepentirme. Amén. Entonces, lo que está diciendo es que ya no necesitamos sacrificios levíticos para estar delante de la presencia de Dios. Amén. Ahora lo que necesitamos, ¿sabes qué es? Estar verdaderamente en la presencia de Cristo. Si no estamos verdaderamente en la presencia de Cristo, no podemos estar delante de la presencia de Dios Todopoderoso. Amén. Entonces, ¿qué necesitas tú? ¿Qué necesitas tú? Acudir verdaderamente de un corazón sincero delante de su presencia y venir a ser salvo. Dice el 25, y consecuentemente Él es totalmente capaz de salvar a aquellos que se acercan a Yahweh por medio de Él, puesto que Él vive para siempre y por tanto es capaz de interceder en nombre de ellos. Ahí vemos cómo el Cristo, 23 y 24, a ver, cámbiale al otro, mijo, porque si ya lo vimos. Vemos, no, hacia acá, ahí. Entonces vemos cómo Cristo nos salva, Cristo intercede, Cristo es abogado delante del Padre a favor nuestro, Cristo es el mediador entre el Padre y tú, y Cristo nos llena y satisface todas y cada una de nuestras necesidades. Amén. Si yo tengo necesidad de trabajo, ¿a quién le tengo que pedir? Cristo, envíamelo. Si yo tengo hambre y no tengo que comer, Cristo satisface mi necesidad. Si estás enfermo, ¿qué tienes que hacer? Cristo, dame salud y satisface mi necesidad. Cada necesidad que tiene el creyente, Cristo es el único capaz de satisfacerlas, de llenarlas, de saciarte. Amén. Entonces Él es el único que te va a cuidar. El versículo 26, este es el tipo de Cohen Gadol que llena nuestras necesidades. Kadosh, sin maldad, sin mancha, apartado de los pecadores y elevado más alto que los cielos. Cámbiale, hijo. Vemos entonces que el Cristo, Yeshua Mashiach, Jesucristo nuestro Señor, es Kadosh. Kadosh en el hebreo quiere decir santo. Santo, santo, santo. Amén. Amén. Sin maldad, sin mancha, apartado de los pecadores, elevado más alto que los cielos. Otras versiones dicen exaltado más alto que los cielos. Entonces, ¿cómo tiene que ser el cristiano? Igual que Cristo. ¿Cómo tiene que ser un sumo sacerdote? Igual que Cristo. ¿Llegaremos a ser algún día? Pues estoy hablando en esta tierra física. ¿Llegaremos a ser en un día así como Él? El que quiera puede hacerlo. El que se amarre verdaderamente a Dios puede hacerlo. Enoch lo hizo sin tener el Espíritu Santo dentro de él. Elías fue traspuesto sin tener el Espíritu Santo en él. ¿Sabían que en el Antiguo Testamento el Espíritu de Dios no moraba en los hombres? Hoy en día en el Nuevo Testamento, en un mejor pacto, el Espíritu Santo vive en cada uno de los hombres. ¿Qué quiere decir? Tenemos la facilidad de ser santos.
queremos. Nos sigue ganando la carnita, las emociones. El Espíritu de Dios hoy mora en cada creyente. Y ese Espíritu de santidad te lleva a perfeccionarte día a día en la santidad. ¿Sabía que el apóstol Pablo consiguió la perfección? Él lo menciona en sus escritos. ¿Por qué? Porque vivía el Espíritu Santo de él y él hacía lo que Dios quería. Vemos en sus escritos cómo van avanzando sus escritos y cómo se van cada día haciendo cada día más perfecto, más santo. Amén. Podemos alcanzar la santidad. Podemos. Tenemos el Espíritu de santidad dentro de nosotros. Busquemos esa revelación, busquemos esa fuerza, ese poder, esa gracia que Dios derrama sobre el creyente para mantenerse firme, fuerte y poderoso en la palabra. Amén. Versículo 27. Uno que no tiene las necesidades diarias como otros sacerdotes de ofrecer sacrificios primero por sus propios pecados y solo entonces por los del pueblo, porque él ofreció un sacrificio una vez por siempre, ofreciéndose a sí mismo. ¿Cómo fue el Cristo? Un sumo sacerdote que se ofrece a sí mismo, que él mismo ofrece su sacrificio por la libertad, la sanidad y la salvación del creyente. El Cristo se ofrece a sí mismo y él te da esa santidad cuando recibes el Espíritu de Dios. Entonces, como hombres somos débiles, el sacerdocio es débil, el levítico es débil, pero hoy en Cristo con un nuevo pacto, hoy el sacerdocio se vuelve fuerte y poderoso. Fuerte y poderoso. Amén. ¿Alguna vez vio alguna liberación en el Antiguo Testamento? ¿Hubo liberaciones en el Antiguo Testamento? No lo traía aquí pensado, pero ahorita se me vino. ¿Hubo liberaciones en el Antiguo Testamento? ¿Liberaciones hubo? El pueblo de Egipto fue una liberación, dice aquí el pastor Roberto. Una figura. Hubo figuras. Hubo figuras. Figuras de libertad. Figuras de libertad. Por eso los saduceos y fariseos estaban tan sorprendidos de que Cristo sacara demonios. No eran visibles. Los saduceos y los fariseos estaban sorprendidísimos. ¿Pero por qué les dije esto? No sé ni por qué les dije eso. Porque no hubo liberación. Entonces, hoy en día, a través del Espíritu Santo y del discernimiento espiritual, el hombre de Dios puede echar fuera demonios. Es una herencia que nos deja en Cristo, Yahshua Mashiach, nuestro Dios. Amén. Bueno, ya no supe ni por qué les dije eso, pero bueno, vamos a continuar. Amén. Vemos entonces cómo el Señor Jesucristo muere una vez y para siempre. Y el sistema expiatorio levítico llega a su fin. Ahora el sistema de Melquisedec es eterno, es perfecto, es completo. Completa la obra de la redención. ¿Qué quiere decir? Que tú has sido redimido, comprado a precio de sangre, sacado de las tinieblas y llevado a lugares celestiales juntamente con Cristo Jesús. El versículo 28 dice: porque la Torá designa sumos sacerdotes a hombres con debilidades, pero el texto que habla sobre el juramento, un texto escrito después de la Torá, fíjense, un texto que habla del juramento. Para ser sumo sacerdote se necesita juramento. Un texto escrito después de la Torá, un texto escrito después de las leyes ceremoniales levíticas. Y sigue diciendo: designa al Hijo, quien ha sido hecho perfecto para siempre. La Peshita dice así en el 28: por cuanto la ley constituye sacerdotes a hombres débiles. La ley constituye sacerdotes a hombres débiles.
Los hombres levíticos eran hombres débiles, y sigue diciendo el Peshita. Pero la palabra de los juramentos que fue posterior a la ley ceremonial, a la ley levítica, de levitas, constituye al Hijo perfecto eternamente. ¿Qué quiere decir? Hoy, a través de la palabra del juramento, la palabra te lleva a vivir una vida eterna en santidad. Te hace perfecto delante del Padre. Amén. Ahora, lo que te está sellando es lo interior. Ahora lo que te sella es el caminar que tienes en Cristo delante del Padre. Ya no tu linaje, tu interior, tu corazón. Amén. Amén. Entonces, el sistema expiatorio judío levítico le dieron cuello. Notamos que la muerte de Jesucristo sirvió como una perfecta expiación por nuestros pecados. Su muerte trae consigo vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, en base a esta palabra, en base a Hebreos 7, todo el capítulo de Hebreos 7 nos está hablando de un sacerdocio de Melquisedec, un sacerdocio que mueve a la santidad. Y entonces verdaderamente un día se llegará a cumplir lo que dice Apocalipsis 1:5. Y dice así Apocalipsis 1:5. Y Yeshua, Hamashiach, el testigo lleno de fidelidad, el primero que ha nacido de entre los muertos y el que gobierna a todos los reyes de la tierra, a Él, al que nos ama, que nos ha liberado de nuestros pecados, al costo de su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Apocalipsis 5:10 dice: y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Entonces aquí nos dice la palabra de Dios claramente: y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. Entonces, ¿para quién te tienes que pactar? ¿Para quién te tienes que juramentar? Para Dios. No para el mundo, no para los demonios, no para las riquezas, para Dios. Y si Él le place, te va a dar todo lo que tú quieras. Si a Él le place. Amén. Pero tu primer pacto y tu primer amor es hacia Dios eterno. Entonces, la palabra de Dios se vuelve visible a través de hombres. La palabra de Dios se vuelve visible a través del testimonio de hombres. La palabra de Dios se hace visible para sacerdocios reales y verdaderos a través de hombres. ¿Verdaderamente eres un sacerdote del Dios Altísimo? ¿O le quieres jugar a querer ser sacerdote? Dios necesita hombres pactados, que tengan compromiso. Hombres que verdaderamente digan: soy sacerdote del Dios Altísimo. Sacerdote quiere decir aquel que ministra en adoración al Padre, aquel que bendice al Padre para que el Padre dé una bendición y en esa bendición pueda bendecir a otros. Amén. Ese es un verdadero ministro. Amén. Y ese verdadero ministro se guarda en los mandamientos de Dios. Ese verdadero ministro hace lo que Dios le pide. Ese verdadero ministro se convierte en una nación santa, en un sacerdote de Dios Altísimo. ¿Por medio de qué? La palabra. La palabra. Levántate, vamos a orar. Amén. Dios es bueno con su palabra y nos lleva a entendimientos mayores. Nos enseña día a día. Llevo 18 años de cristiano y la verdad que Dios me enseña a diario cosas nuevas y diferentes. No pierdas de vista lo que Dios quiere hacer contigo. No pierdas de vista el propósito de Dios en tu vida. No pierdas de vista la palabra. La palabra es vida. La palabra es vida. Y la palabra de Dios es la única que transforma, renueva, cambia y te lleva a ser un sacerdote según el orden de Melquisedec. Amén. Recuerda, no eres
linaje. No eres sacerdote por linaje. Hoy el sacerdocio se gana por medio de la palabra, por pactarte con Dios y obedecer a Dios. Y esos son los verdaderos sacerdotes. Amén. Y no es de que se gane, sino que Dios te premia, Dios te da, porque haces lo que Él quiere. Amén. Vamos a orar, cierra tus ojos. Señor mío, Padre celestial, Padre eterno, bendito seas, Señor. A ti te damos la honra, la gloria, la alabanza por siempre, Padre. Bendito seas, Señor Dios mío, porque tú traes a tu pueblo, a tus hijos, revelación. Bendito seas, Señor Dios mío, porque tu palabra divina, Señor Dios mío, está caminando dentro de nosotros. Tu palabra se mueve dentro de nosotros y nos lleva a ser cada día mejores. Tu espíritu de santidad nos mueve, Señor Dios mío, a permanecer firmes, fuertes y poderosos, confiando en que tu palabra cumplirá el propósito por el cual fue enviada, Padre. Te pedimos, Padre, que tú vayas santificando al cuerpo de creyentes. Tú nos vayas haciendo cada día más santos, más dignos, mejores personas, mejores hijos, mejores esposos, mejores esposas, mejores, Señor Dios mío, padres. Enséñales a cada hijo tuyo, mi Dios, que tú quieres bendecir la familia, que tú quieres bendecir el matrimonio, que tú quieres bendecir y santificar el hogar, mi Dios. Enséñales, Señor Dios mío, que es mejor estar contigo que lejos de ti. Enséñales, Señor mi Dios, que un matrimonio fuerte traerá hijos fuertes, traerá una comunidad fuerte, una sociedad fuerte, un país fuerte. Enséñales, Señor Dios mío, que si los padres enseñan correctamente la palabra de Dios, sus hijos no serán un tormento. Que si sus padres enseñan correctamente la palabra de Dios a los hijos, mi Dios, cada vez las generaciones serán mejores. Padre, haz que cada padre enseñe tu palabra en el día y en la noche a sus hijos, mi Dios. Que cuando se levanten estén predicando la palabra. Que cuando se vayan a dormir estén predicando la palabra, para que los hijos entiendan que es importante vivir bajo el temor de Jehová, bajo el temor de Yahweh. Porque dice la palabra que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Señor, dale sabiduría a tus hijos y enséñales a caminar en santidad. Todo esto te lo pedimos en el nombre precioso de Jesucristo nuestro Señor. Amén, amén y amén. ¿Dios te ama? Señor, llévalos con bien a sus hogares, bendícelos, guárdalos y protégelos, Señor. Ángeles acampando alrededor de ellos, mi Dios, y haciendo, Señor Dios mío, que tu pueblo crezca fuerte y poderoso, sin enfermedad, sin robo, sin maldad, en el nombre de Cristo Jesús. Bendecimos los alimentos en el nombre poderoso